El elder Neil Maxwell hace unos años dijo una frase que yo leí y que me impactó mucho. Y esta frase dice: no habría habido expiación de no ser por el carácter de Cristo. Esa frase llamó mucho mi atención y buscando más encontré otra del profeta José Smith que dijo: si los hombres no entienden el carácter de Cristo, no se entienden a sí mismos. Todas estas alusiones al carácter de Cristo me han llevado a reflexionar mucho acerca de él, de su vida. Y hay un milagro que solo lo cuenta Lucas, y es el relato de una mujer de la que no sabemos su nombre, solo sabemos su estado civil y su pueblo, pero ella se benefició del asombroso y compasivo carácter del Salvador. En el capítulo 7 de Lucas nos dice que Jesús detiene un cortejo fúnebre y devuelve la vida a un joven que había muerto, el único hijo de una viuda, la viuda de Naín. Pero hay mucho más acerca de este acontecimiento que es clave para comprenderlo. Naín era una pequeña aldea agrícola en tiempos de Jesús. El pueblo en sí estaba apartado de las rutas transitadas. Apenas había un camino para poder llegar hasta él. Era un pueblo pequeño y pobre. Lucas comienza su relato diciendo que estaba en Capernaum y había sanado al siervo del centurión. Luego leemos que un día después el Salvador fue a una ciudad llamada Naín, acompañado por un numeroso grupo de discípulos. Esta cadena de acontecimientos es muy importante porque Capernaum estaba al sur del mar de Galilea, a 183 metros por debajo del nivel del mar. Sin embargo, Naín estaba al suroeste y estaba a 215 metros por encima del nivel del mar, lo que significa que había que hacer un arduo camino cuesta arriba para poder llegar a Naín. Se calcula que se tardaba entre 1 y 2 días en poder hacer ese camino a pie, por lo que Jesucristo tuvo que hacer ese camino deprisa, toda la noche, cuesta arriba, para poder llegar a Naín en el momento en el que ella le necesitaba, el día después. Cuando llegó, sacaban al joven en una losa funeraria y un grupo de aldeanos acompañó a esta madre en una tragedia familiar, la más trágica de todas. Que una madre pierda a un hijo es una tragedia, pero para esta mujer lo era todavía más. ¿Qué significaba estar social, económica y espiritualmente sin heredero en el antiguo Israel? En el Antiguo Testamento se creía que si un hombre moría antes de llegar a viejo era por un castigo de Dios, por un pecado. Por lo tanto, esa viuda la miraban como si ella estuviera pagando por algo, por haber sobrevivido. Esa pobre mujer se enfrentaba no solo al dolor espiritual y emocional, sino también a la ruina económica. En los tiempos de Jesús, si una mujer se estaba viuda, era su hijo primogénito el que se encargaba económicamente de ella. Pero ese hijo primogénito y único también había muerto. Por lo tanto, ella estaba social, espiritual y económicamente en la indigencia. Jesús percibió su situación tan absolutamente desesperada. Quizá ella había pasado la noche suplicando al Padre Celestial qué iba a ser de ella, cómo se iba a apañar, por qué estaba pasando por esta situación, por qué no se la había llevado a ella. Estaría aterrada seguro por cómo se iba a enfrentar a partir de ese momento. Si eso es lo que pasó, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesucristo decidió salir inmediatamente de Capernaum, viajar toda la noche, deprisa, cuesta arriba, para llegar allí e interceptar el cortejo fúnebre antes de que lo enterraran. Una vez allí, Jesús le dijo a la viuda: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces mandó: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Hermanos, esto es aparte de una historia interesante, es mucho más. Esto es un milagro que revela el asombroso carácter del Salvador. Él se preocupó porque algo era muy injusto para esa mujer. Alguien que a partir de ese momento sería considerada insignificante en su cultura. Lo que más me llama la atención y por lo que me gusta tanto este relato es porque nadie demandó la ayuda del Salvador. Ella no le pidió nada y los que estaban con él tampoco. Pero él le regaló lo que ella más deseaba y lo que ella realmente necesitaba. Y estará ahí para nosotros también. En la parábola de las 10 vírgenes vemos a las 5 vírgenes insensatas, las que no estaban preparadas, que fueron a buscar aceite para sus lámparas.
después de escuchar el llamado de ir y recibir al novio. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las 5 vírgenes insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él les dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Lo que implica para nosotros esta frase, no os conozco, es importante porque José Smith la tradujo como no me conocéis. La frase no me conocéis es la guía para una profunda autoevaluación espiritual. ¿Realmente conocemos a Jesucristo o solo sabemos sobre Él? Nos imaginamos en ese momento que Él nos dice: no podéis entrar porque no me conocéis. Este nuevo año tenemos la oportunidad de aprender más sobre Él en el Nuevo Testamento, tanto en casa como en la escuela dominical como en seminario. La Iglesia está haciendo esfuerzos por extender programas y ayudarnos a centrar la enseñanza en el hogar apoyada por la Iglesia. Pero esto no va a ser efectivo si no nos esforzamos individualmente por conocer a Jesucristo. El elder David Abednar ha dicho: el propósito de la vida mortal no es simplemente saber acerca del unigénito del Padre, sino también procurar conocerlo. La responsabilidad de desarrollar la fortaleza y la resistencia es individual, es de cada uno de nosotros. No podemos esperar a asistir a las reuniones de la Iglesia y ahí recibir toda la fuerza y la protección espiritual que nos permita, como dice en Efesios, resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Es una responsabilidad individual y familiar. Los padres somos como los médicos que están de guardia. Siempre debemos estar listos para enseñar a nuestros hijos, y esas ocasiones surgen en cualquier momento. No siempre van a surgir en una noche de hogar. Surgen en medio de la comida familiar, en el camino al colegio, en caminos en coche. Los niños siempre tienen preguntas y siempre tenemos que estar atentos a poder enseñarles. Y sobre todo, nosotros debemos de esforzarnos por conocer a Jesucristo, porque si no lo conocemos, si no sabemos quién es la senda de los convenios, no podemos enseñarles a ellos tampoco. En Doctrina y Convenios se nos manda a enseñar a nuestros hijos a entender. Entender no es solamente enseñar, eso va mucho más allá de llevar información a sus cabezas. Significa que debemos de invitar al Espíritu a que confirme lo que estamos diciendo. El viaje de la mente al corazón solamente la puede hacer el Espíritu. Él confirma en nuestro corazón lo que sabemos en nuestras mentes, y es ahí donde el entendimiento ocurre. Para los que ya tienen el nido vacío, sigan de guardia. Tienen hijos adultos y nietos a los que enseñar también. Una vez nos preparamos personalmente y enseñamos a nuestra familia a entender, la función de la Iglesia es ayudar y apoyar esos esfuerzos para crecer espiritualmente. Ayudar y apoyar, pero el trabajo es individual de cada uno de nosotros. Les invito a empezar este año nuevo centrando nuestro estudio en las Escrituras para aprender sobre Jesucristo, para tener una idea correcta de su carácter, su perfección y atributos. Aprendamos de su bondad, de su empatía y de sus tiernas misericordias que se reflejan todos los días en nuestra vida. Además, las Escrituras están repletas de ejemplos de su incomparable carácter. Llenemos esas lámparas de conocimiento del Salvador y ayudemos a nuestros hijos a entender, a que el Espíritu les lleve de la mente al corazón lo que les enseñamos. Si nos acercamos a las Escrituras con el deseo sincero de conocer a Dios, de conocer al autor de esas Escrituras, estas se van a transformar, porque las vamos a leer con un mayor deseo. Y nos daremos cuenta que, al igual que la vida de Naín, somos importantes para Él, que nunca se olvida de nosotros y que va a acudir a nuestro rescate, aunque tenga que venir de noche, cuesta arriba y corriendo. Estará ahí cuando le necesitemos. Hermanos, llegará el día en que veremos a Jesucristo cara a cara. Ese día sabremos que Él nos conoce a cada uno de nosotros por nombre. Ojalá en ese bendito día podamos decir no solamente que sabemos de Él, sino que hemos llegado a conocerlo. En nombre de Jesucristo, amén.